Lo primero que quiero dejar claro, de manera rotunda y sin ningún margen de duda, es que no tengo, ni he tenido en ningún momento, absolutamente ningún tipo de relación con el señor Víctor de Aldama. Mi postura al respecto es firme y categórica. De hecho, para asegurarme de que no exista ni la más mínima confusión al respecto, debo señalar que el propio señor de Aldama ha llegado a tomar medidas que afectan incluso a aspectos de mi vida personal, como mi descanso, con tal de transmitir la idea de que entre nosotros existe algún tipo de vínculo. Esta intervención en mi esfera personal es, sin lugar a dudas, un intento de manipulación para crear una conexión entre nosotros que, en realidad, nunca ha existido. Antes de continuar, suscríbete si crees que todos estos corruptos deberían estar en la cárcel. Este giro inesperado en los acontecimientos, que se ha ido desarrollando de manera cada vez más evidente en las últimas semanas, representa uno de los golpes más duros que ha recibido el Partido Socialista en todo este tiempo. Lo que, en principio, parecía una simple disputa política ha tomado proporciones mucho mayores, provocando una serie de repercusiones dentro del ámbito político y mediático. La situación está desbordando los límites de lo que muchos consideraban un escándalo aislado y se está convirtiendo en un asunto que podría tener consecuencias duraderas en la reputación de varias figuras políticas, no solo dentro del Partido Socialista, sino en el panorama político español en general. Víctor de Aldama, un empresario con un perfil sumamente controvertido, había prometido de manera pública y desafiante que revelaría la identidad de todos aquellos miembros de la cúpula del Partido Socialista con los que, según él, mantenía algún tipo de relación, una relación que, a su juicio, podría ser interpretada como comprometida o sospechosa. En sus intervenciones públicas, de Aldama ha dejado claro que su objetivo no es solo destapar lo que él considera irregularidades, sino también mostrar al público la supuesta implicación de figuras relevantes del partido en prácticas poco claras. Sin embargo, lo que parecía ser una amenaza aislada, se ha ido cumpliendo de manera paulatina, y lo que es aún más alarmante, con una periodicidad casi semanal, tal y como él mismo había prometido en sus declaraciones. Es importante destacar que la táctica de Aldama parece haber sido siempre la de desmantelar una red de relaciones que, según él, son la base de las irregularidades que ha venido denunciando. Al hacerlo de forma gradual, se asegura de mantener la atención mediática sobre cada nuevo descubrimiento, lo que le permite seguir ampliando su narrativa y ganar espacio en el debate público. Esta estrategia parece estar dirigida a exponer lo que él considera una corrupción sistémica dentro del Partido Socialista, y así desestabilizar al máximo nivel las estructuras internas del partido, lo que, según él, puede poner en evidencia las malas prácticas que han caracterizado a ciertos sectores de la política española. Uno de los aspectos más controvertidos y que ha generado una enorme polémica dentro de esta historia es el papel que Víctor de Aldama habría jugado en las transacciones financieras de Soluciones de Gestión S.L., una empresa de la que se tiene constancia que está vinculada directamente a su círculo cercano. Según las investigaciones que están en curso, se ha descubierto que de Aldama habría utilizado a Koldo García, quien en ese momento era exasesor del ministro José Luis Ábalos, para acelerar el cobro de facturas que la empresa debía recibir del gobierno de Canarias. Este gobierno estaba bajo la presidencia de Ángel Víctor Torres, quien en ese momento era presidente de la comunidad autónoma y que actualmente ocupa el cargo de ministro de Política Territorial. Según los informes de las investigaciones, Víctor de Aldama habría recurrido a Koldo García para que éste intercediera en el proceso de cobro y para que se lograra que el gobierno de Canarias, a través de Ángel Víctor Torres, pagara con prontitud las facturas correspondientes a las mascarillas que Soluciones de Gestión S.L. había suministrado en el marco de la crisis sanitaria de la pandemia. Este tipo de prácticas, que parecen tener un claro componente de presión sobre los responsables políticos, han suscitado gran preocupación entre los sectores más críticos del panorama político, quienes han denunciado que el uso de conexiones personales y políticas para acelerar pagos puede estar vinculado a prácticas irregulares o, incluso, ilegales. La implicación de Koldo García, quien tenía la confianza de Ábalos y ocupaba un cargo relevante en su entorno político, añade una dimensión aún más compleja a este asunto. García no solo actuó como intermediario entre de Aldama y Torres, sino que también formaba parte de un entramado de relaciones que parecen haber facilitado las gestiones para resolver los pagos pendientes de manera mucho más rápida de lo que sería habitual en un proceso administrativo estándar. Este vínculo entre los empresarios y los políticos, que en principio podría parecer una simple gestión administrativa,
se ha convertido en el centro de una investigación judicial que trata de desentrañar si hubo algún tipo de corrupción o tráfico de influencias detrás de estas gestiones. El hecho de que Soluciones de Gestión S.L. esté siendo investigada por el pago de comisiones a cambio de contratos o gestiones favorecedoras aumenta aún más la gravedad del caso. Lo que comenzó como un presunto intento de acelerar los pagos por parte de una empresa privada a través de un intermediario político, ha tomado una dimensión mucho mayor, con implicaciones legales que podrían alcanzar a varias figuras del Partido Socialista, así como a otras áreas del gobierno y el sector empresarial. Las pesquisas judiciales continúan su curso y, aunque aún no se ha llegado a una conclusión definitiva, los indicios de irregularidades y de prácticas fuera de lugar parecen estar aumentando a medida que avanzan las investigaciones. Recientemente ha trascendido una serie de comunicaciones entre Koldo García, representante de la empresa Soluciones de Gestión S.L., y el expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en las que García instaba de manera reiterada al exmandatario a saldar las facturas pendientes por la entrega de mascarillas que la citada empresa había suministrado al gobierno de Canarias. Estos mensajes, que han sido obtenidos por el diario El Mundo, dan cuenta de la presión constante ejercida por García sobre Torres para que se realizaran los pagos lo más rápido posible, evidenciando una insistencia por parte de la empresa para que se solucionara cuanto antes el pago de las cantidades que aún quedaban por abonar. En los intercambios de mensajes, Koldo García no solo hacía referencia al monto adeudado, sino que también expresaba de manera clara y urgente su deseo de que el pago se realizara sin más demoras. La repetida insistencia en los mensajes refleja la importancia que la empresa otorgaba a la resolución de esta cuestión, y la sensación de que el dinero pendiente de cobro debía ser abonado sin ningún tipo de dilación adicional. En este sentido, se puede interpretar que la empresa estaba bajo una presión financiera considerable, lo que se traducía en una continua solicitud de respuestas rápidas por parte del Ejecutivo canario. Es relevante señalar que estos mensajes forman parte de los registros obtenidos durante una operación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, quienes incautaron los dispositivos móviles implicados en la investigación. Esta operación tiene como objetivo esclarecer las circunstancias de los pagos y las presiones que pudieran haberse ejercido en el proceso de cobro de la empresa Soluciones de Gestión S.L. En este contexto, los mensajes de García a Torres no solo reflejan la presión para cobrar las facturas, sino que también sugieren posibles irregularidades asociadas con el contrato que vinculaba a la empresa con el Ejecutivo canario. Soluciones de Gestión S.L. está siendo investigada por posibles pagos de comisiones ilegales, lo que añade un nuevo nivel de complejidad y gravedad al asunto. La empresa, que fue encargada del suministro de mascarillas y otros materiales sanitarios durante la pandemia, se encuentra ahora en el centro de una investigación por presuntas prácticas ilícitas relacionadas con la gestión de esos contratos. El hecho de que los mensajes revelados estén vinculados a este entorno de investigación plantea la posibilidad de que se hayan producido irregularidades tanto en la contratación como en los pagos asociados a estos contratos, lo que podría tener implicaciones legales y políticas. Dentro de este contexto, se ha dado a conocer que, según las declaraciones de Víctor de Aldama, Koldo García habría solicitado una suma adicional de 50.000 euros para facilitar la resolución de este asunto. Esta cifra, mencionada en los mensajes intercambiados, apunta a la posibilidad de que se estuviera llevando a cabo alguna especie de negociación o intercambio de favores entre las partes implicadas. El monto solicitado, que parece tener carácter extrajudicial, podría indicar que además de la presión por el cobro de las facturas, existía una intención de facilitar una solución en términos económicos adicionales a los establecidos en el contrato. El equipo de Ángel Víctor Torres ha confirmado la autenticidad de los mensajes obtenidos por El Mundo, aunque ha explicado que estas comunicaciones forman parte de las gestiones administrativas normales que se realizan en el marco de contratos públicos. Según fuentes cercanas al expresidente, Torres se habría ofrecido a acelerar los pagos debido a que el contrato con Soluciones de Gestión S.L. preveía un anticipo del 50% del importe total, un pago que aún no se había realizado en su totalidad en el momento en que se intercambiaron estos mensajes. Según el mismo equipo, la intervención de Torres para agilizar la situación habría sido una respuesta ante la amenaza de acciones legales por parte de la empresa, que, según alegaban, podría haber recurrido a los tribunales si no se cumplían con los pagos acordados. En resumen, el caso en torno a las comunicaciones entre Koldo García y Ángel Víctor Torres, y las revelaciones sobre la investigación de la empresa Soluciones de Gestión S.L., abre nuevas líneas de interrogación sobre la gestión de los contratos públicos durante la crisis sanitaria,
así como sobre las posibles irregularidades y presiones que pudieron haber existido en el proceso de ejecución de estos contratos. Las investigaciones continúan y se espera que se esclarezcan más detalles en las próximas semanas. No obstante, esta relación, que para algunos podría resultar comprometedora y llena de implicaciones políticas, es rotundamente negada por el propio Ángel Víctor Torres, quien, en diversas ocasiones, ha manifestado con contundencia su rechazo a cualquier vinculación con las acusaciones en su contra. Aunque se ha demostrado que existió una comunicación directa entre su entorno y el de Víctor de Aldama, concretamente a través de Koldo García, el ministro ha insistido de manera categórica en que no tiene ninguna relación con el mencionado Víctor de Aldama, ni con los supuestos acuerdos o prácticas irregulares que se describen en los mensajes que han salido a la luz. A pesar de las pruebas que sugieren una conexión, Torres continúa sosteniendo que no existe ningún tipo de acuerdo o colaboración ilícita de su parte. En una de sus intervenciones más recientes, llevada a cabo hace apenas unas semanas, Ángel Víctor Torres reaccionó con gran vehemencia a las acusaciones que se le han formulado, dejando en claro su rechazo absoluto a las insinuaciones que circulan en los medios y en los círculos políticos. Utilizando un tono firme, decidido y visiblemente molesto, Torres expresó su desdén hacia lo que considera un ataque infundado a su reputación y honor. En sus propias palabras, subrayó lo siguiente: escuchen bien, me conocen, me llaman Víctor Ángel, es decir, me conocen, pero ni siquiera saben cómo me llamo. Todo esto son falacias, mentiras absolutas, sin ningún tipo de fundamento. Son acusaciones infundadas que no tienen ninguna base sólida, y lo único que puedo hacer ante tal ataque es recurrir a la vía legal. No vamos a permitir que nadie se burle de nuestra honorabilidad, de nuestra reputación, o de los principios que hemos defendido a lo largo de nuestra carrera política. Lo que está claro es que, si alguien intenta mancillar nuestro nombre, responderemos con todo el peso de la ley. Estas palabras de Ángel Víctor Torres no solo reflejan un tono desafiante, sino también la firmeza con la que está dispuesto a defender su honor, su integridad y su carrera política frente a lo que considera un ataque sin fundamento. El ministro parece determinado a no permitir que su imagen pública y su trayectoria se vean empañadas por lo que él considera meras especulaciones y rumores sin pruebas claras. En su discurso, también se observa una advertencia sobre las acciones legales que está dispuesto a emprender en caso de que las acusaciones continúen, dejando claro que no tolerará que se cuestione su honestidad o su compromiso con los principios democráticos y la transparencia que ha defendido a lo largo de los años. Este episodio ha generado una gran cantidad de especulaciones tanto en los círculos políticos como en los medios de comunicación, que no han tardado en abordar el asunto desde distintas perspectivas. La situación ha desencadenado un debate sobre la ética en la política, la transparencia de los acuerdos internos y las posibles implicaciones de estas revelaciones en el futuro político de los involucrados. Mientras tanto, las investigaciones continúan y las informaciones sobre el papel de figuras como Víctor de Aldama, Koldo García y Ángel Víctor Torres siguen siendo objeto de atención. A medida que se avancen las indagaciones y se haga más pública la información, es probable que surjan nuevos elementos que puedan modificar la interpretación de los hechos, lo que podría tener repercusiones significativas tanto para los involucrados directamente como para la opinión pública en general. Si bien el propio Torres se muestra firme en su defensa, el caso está lejos de resolverse y sigue siendo uno de los temas más candentes en la agenda política y mediática del momento. Las consecuencias de este escándalo, aún por determinar, podrían alterar el rumbo de las relaciones dentro del gobierno y entre los distintos actores políticos implicados en esta controversia.